braquial. Ya, vamos a hablar del plexo braquial. Y lo tenemos que ver en el cadáver y tenemos que practicar el cadáver igual. ¿Qué es plexo? Red de conjunto de nervios y... De nervios, ¿no? Conjunto de nervios. Ahora yo les muestro aquí una vista posterior de la columna vertebral. Sabemos que en la columna vertebral tenemos vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras, oxígeno, ¿ves? Entonces todo eso conforma mi columna vertebral. Pero dentro de la columna vertebral hay un agujero que se llama agujero vertebral, ¿no? ¿Qué va a estar pasando por ahí? La médula. La médula espinal, toda la médula espinal va a estar pasando por ahí. Entonces, cuando la médula espinal está pasando por ahí, de repente empieza a dar nervios. ¿Qué se llaman esos nervios que da? Lexon. No. Nervios raquídeos, ¿cierto? Sí. Son los nervios raquídeos, o también se llaman nervios espinales. ¿Por qué espinales? Porque salen de la médula espinal, ¿no? Mejor llamarlo entonces nervios espinales. Ahora bien, estamos de acuerdo que de la médula espinal van a salir nervios, pero si nosotros no conocemos la médula espinal, nos va a costar entender realmente cómo funciona el plexo braquial. ¿Ya? Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí, lo que he hecho aquí va a ser un corte de la médula espinal, pero un corte transversal. ¿Ya? Un corte transversal. Por lo tanto, ¿cómo es el corte transversal? Por la mitad, ¿cierto? Y voy a tener una vista superior. Es como si cortara la naranja y veo la parte naranja de la naranja. Eso es lo que voy a tener aquí, ya en la médula espinal. Esta médula espinal, vamos a decir que esto es anterior y este es posterior, ¿no? Tiene una sustancia gris que está de azul. Voy a ponerle sustancia gris. Y tiene la parte negra, que es todo lo demás, que no es la sustancia gris, que sería sustancia, ¿qué color? ¿Amarilla, roja? Blanca. Bien. Sustancia blanca. Entonces, esta sustancia gris se va a originar ramas, raíces nerviosas. Se va a originar raíces nerviosas. Yo voy a poner una aquí adelante que se va a llamar raíz anterior. ¿Ya? Y aquí atrás va a salir otro nervio, que en realidad se va a llamar raíz posterior. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero ¿qué función va a tener esta raíz posterior y esta raíz anterior? ¿Qué función tiene eso? La raíz anterior, ¿qué función tendrá? Motora, ¿cierto? Motora, entonces aquí ponemos motora. Y la posterior, sensitiva. ¿Ya? Yo les decía igual a los martes que esto lo preguntan en el examen de neuroanatomía, ¿ya? Y lo preguntan igual en el primer parcial. Ahora bien, ¿qué pasa después? La raíz anterior viene, pasa por aquí, por acá, viene por acá, por aquí. ¿Y qué va a pasar? Se unen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se unen? ¿Qué forman? No, todavía. ¿Sinapsis? Ya se unen y forman un nervio. ¿Ya? Un nervio. Que este se llama nervio espinal. ¿Ya? Es decir, nervio espinal, lo que da la médula espinal como tal, ¿cierto? Entonces, primero, de la raíz anterior sale una raíz motora. No, mejor dicho, del asta anterior. Esto se llama asta, miren. Esto se llama asta anterior del otro lado. Esto se llama asta posterior. Asta posterior. Si se dan cuenta, el asta posterior es más delgado, pero más largo. Al cambio, el asta anterior es más corto, pero más chico, ¿no? No es tan largo, más corto. Y grueso. Más grueso, mejor dicho, más grueso. Entonces sale raíz anterior, raíz posterior, vienen y se unen y me forman un nervio espinal. Ahora miren lo siguiente. Este nervio espinal da una rama anterior, y da una rama posterior, que la voy a hacer acá, de la rama posterior. ¿Ya? La rama anterior, rama posterior. ¿Qué función creen que tiene este nervio espinal de acá? ¿Qué función podrá tener? Sensitivo y motor. Sensitivo y motor, excelente. ¿Por qué? Porque tiene parte de la raíz posterior que es sensitiva y porque tiene parte de la raíz anterior que es motora. Entonces, significa que aquí hay fibra motora y sensitiva, ¿no? Y el plexo braquial, las ramas terminales innervan motoras y sensitivamente. Todas las ramas terminales del plexo braquial tienen una inervación motora, es decir, al músculo, y sensitiva, es decir, a la piel. ¿Pero por qué? Por esto, porque estamos viendo su inicio, ¿ya? Porque estamos viendo su inicio. Entonces, al ver su inicio estamos viendo eso, que tiene ambas funciones. Ahora, de la rama anterior,
¿ya? De la rama anterior se van a empezar a unir con otras ramas anteriores. En conclusión, las ramas anteriores son las que forman los plexos. ¿Ya? Las ramas anteriores son las que forman los plexos. ¿Cuántos plexos tenemos en anatomía? Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacrococcígeo. ¿Ya? Plexo sacrococcígeo. Entonces esos son los plexos, ¿no? Depende de dónde se forme y hacia dónde van, se le denomina plexo braquial, cervical y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a tener que de la médula espinal van a estar saliendo los nervios espinales. Yo lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Voy a hacer uno ahí, otro aquí, otro aquí, 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 aquí y aquí. Y tengo que hacer uno acá. ¿Ya? Eso que he escrito con lila es nervio espinal, son los nervios espinales. Ahora, des en cuenta que nosotros solamente cuando veamos el cadáver, le damos la vuelta al cadáver, vamos a poder ver estos nervios espinales, es decir, de acá. Pero todo este proceso que hemos visto, es decir, esto de acá, no lo podemos ver si es que no cortamos la vértebra como tal. En conclusión, todo esto sucede ¿dónde? Dentro de la vértebra. Entonces, todo esto sucede ¿dónde? Fuera de la vértebra. Por lo tanto, yo esto estoy haciéndolo fuera de la vértebra. Por eso recién vemos los nervios espinales, porque esto ya sucede fuera de la vértebra. Ok, una vez, aquí me falta este, ¿no? Ahí está. ¿Qué se llamaban estos? Nervios espinales. ¿Se dividen en cuánto? En una rama posterior y una rama anterior. ¿Ya? Entonces yo le voy a hacer la rama anterior aquí, anterior ahí, anterior ahí, anterior, 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 anterior. ¿Ya? La rama anterior está de color azul. Y les voy a hacer la rama posterior con el mismo color. Posterior, posterior, posterior. Todos tienen rama posterior. ¿Ya? Posterior, posterior, posterior. Ok. La pregunta sería esta. Bueno, sabemos que las ramas anteriores se van a ir juntando y van a formar los plexos. Pero ¿qué pasa con las ramas posteriores? Que no forman plexos como tal. ¿Qué hacen? Se comunican con la de abajo. Ya, pero ¿cuál es su función, digamos? Se van hacia atrás a inervar los demás músculos. Excelente, se van a inervar los músculos de la región por donde están. ¿Ya? A los músculos de la región por donde están. Entonces ya sabemos que hacen las posteriores, van a inervar los músculos de la región por donde nacieron ellas. ¿Ya? El trapecio está por acá. Entonces el músculo trapecio recibe inervación, sí, recibe inervación del cuarto anillo número 11, que es el accesorio, pero también recibe inervación de estas cosas acá, es decir, de las ramas posteriores de los nervios espinales. Y no solo el trapecio, ¿no? Semiespinoso, loquísimo, todos esos músculos que están en la región del dorso, ¿no? Entonces, ok, sabemos las posteriores más o menos qué hacen, eso es lo más importante que tienen que saber con detalle, ¿no? ¿Ya? Ramas posteriores, sabemos qué hacen, ahora nos faltan las ramas anteriores, ¿qué harán? Estas ramas anteriores empiezan a unirse. Antes de eso, yo les voy a poner nombres a estos nervios espinales, ¿ya? ¿Qué nervio espinal sería este? C1, ¿cierto? Y este sería C2. ¿Por dónde está saliendo C1? ¿Entre qué huesos? Entre el C1 Occipital y el atlas, ¿cierto? Uno podría pensar C1 sale entre C1 y C2, pero no. El primer nervio emerge entre el occipital y el atlas, C1. Eso sí o sí. Entonces este es C3, este es C4, este es C5, C6, C7, C8, C8 y T1. ¿Ya? Y miren que son 7 vértebras cervicales, pero 8 nervios cervicales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno salió arriba, ¿no? Ok, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué hacen luego? ¿El plexo braquial de dónde a dónde va? De C5 a T1. Ah, T1. C5 a T1. T1. Ok, de ahí va el plexo braquial. Entonces hagamos que se unan las ramas posteriores o anteriores. Anteriores. Anteriores, ¿no? Entonces C5 se une con C6 ¿y qué me va a formar? Tronco primario superior. Tronco primario porque es el primero. Y como este está más arriba, estamos más arriba en cuanto a la formación del plexo braquial, superior. Superior. Ya, superior. C7 se une con el C solo. sol. Ya, sol. Entonces este se va a llamar tronco Medio. medio. Significa que hay un inferior. C8 con T1 se une y forma tronco primario inferior. Hasta ahí está fácil, ¿no? No lo estamos viendo desde el origen como tal. Ahora bien, ¿qué pasa luego? Está en su anterior y posterior. Ah, ya, entonces hay fascículos anteriores y posteriores. Entonces, anteriores yo lo voy a poner con verde y posteriores lo voy a poner con naranja. ¿Ya?
¿Qué pasa con los posteriores, que son los más fáciles? Se unen y forman el fascículo posterior. Bien, de aquí sale uno posterior. Todos tienen un posterior y un anterior. Sacamos el posterior de acá. Ah, y el posterior de acá. Ahí está. También. Se unieron y formaron un troncazo. ¿Qué se va a llamar este tronco? ¿El fascículo posterior? Posterior. Posterior. O tronco secundario. Ya. Tronco secundario porque este era primario, nos toca secundario. Posterior porque toma una disposición posterior y así lo tenemos que ver en cada vez. ¿Ya? Posterior. Muy bien. Y el tronco, Es solamente su forma al medial. entonces, de aquí sale una rama anterior, ¿cierto? Sí. Porque dijimos que todos tienen tres, una posterior y una anterior, ¿no? Entonces, esta anterior hacia dónde se va, hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Y este sigue nomás, ¿no? Y aquí forma Lateral. tronco secundario Lateral. lateral. ¿Y acá? ¿Solo? Sí, solo. Solo, ¿no? Tronco Medio. Medio. medial. Tienen otros nombres, ¿no? Este se llama antero externo también y este se llama antero interno. Ya, o antero medial. Pero vamos a dejarlo con estos nombres. Entonces, tenemos nuestro tronco primario y secundario. Ya sabemos cómo se formaron y de dónde vienen. Entonces podemos ir para adelante tranquilos. Tronco secundario lateral, la rama. Tronco secundario posterior. También vamos con la del posterior. ¿Qué es rama del posterior? ¿Cuál es el posterior? Músculo cutáneo. Músculo cutáneo, ¿no ves? ¿Seguro? No, el No. lateral, el posterior axilar y radial. Axilar y radial, ¿no? ¿Cuál es el más grueso? El mediano. No. El radial. Radial. ¿Ya? Entonces aquí daría el nervio radial. Este es el nervio terminal más grueso de todo el plexo braquial, por si acaso. ¿Ya? Y este sería el nervio axilar. Ahora, acá arriba el tronco secundario lateral da el Músculo cutáneo. músculo cutáneo. Y da el Raíz lateral del nervio mediano. ya, raíz lateral. Vamos a hacer aquí. Voy a poner raíz lateral del nervio mediano. Ok. ¿Y este tronco secundario mediano? ¿Qué Nervio era? cubital. Nervio cubital. ¿Cuál más? Y la otra raíz. Para el nervio medio. Bien, entonces lo hacemos así. Este sería la raíz medial del nervio medial. ¿Qué pasa con la raíz lateral y medial? Se unen y forman el nervio mediano. ¿Y qué forman? Nervio medio. El nervio mediano. Bien. En conclusión, este es nuestro plexo braquial, ¿no? Vemos que el plexo braquial va a tener ramas laterales, que ahorita la vamos a ver, y va a tener ramas terminales. ¿Cuántas son las ramas terminales? 1. ¿Cuántos nervios se forman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nervios, ¿no? 5 nervios. Da 6 ramas terminales como tal, pero las 6 llegan a formar 5 nervios, ¿no? O sea, eso es diferente, 5 nervios. Ok. ¿Y de ramas colaterales cuáles tendremos? El nervio pectoral lateral. Ya. Pectoral medial. Empecemos de acá, de C5 y C6. Torácico largo. Ya, torácico largo sale de C5, abajo, C5, C6, C7 y de ahí nomás, ¿no? Este nervio lo vamos a poner aquí, se llama torácico. ¿O qué otro nombre tiene? Lateral. Respiratorio de Chandler. Ya, pero ¿qué respiratorio? Interno. Externo. Ya, o respiratorio. Ya. Tiene el nombre es torácico largo o cerrato anterior o respiratorio externo de Charles Bell. ¿Por qué? ¿Qué es el músculo cerrato anterior? Es un músculo que se inserta en el borde medial de la escápula, ¿no? Más que todo en la cara anterior. Entonces se origina de ahí, mejor dicho, y se inserta en las costillas. Tiene digitaciones para la costilla. Esta es una digitación para la segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, y así se va insertando en la costilla. Entonces cuando se contrae, ese músculo lo que hace es expandir la caja torácica. ¿Y para qué expande la caja torácica? Para que los pulmones se llenen de aire. Y también se expanden los pulmones y nos entre más aire. Es decir, esto. Ahí funcionó mi cerrato anterior. ¿Ya? Pero para que mi cerrato anterior funcione, un nervio le tuvo que dar la orden. Bueno, la orden tuvo que venir a mi cerebro y se lo comunicó mediante un nervio. ¿Y qué se llama ese nervio? Nervio cerrado. Torácico largo o respiratorio externo de Charles Bell. ¿Por qué respiratorio? Porque influye en la respiración, ¿cierto? Está influyendo. Entonces, por eso se llama externo y aparte porque está en el lado externo. Si hay un externo, tiene que haber un interno. ¿Cuál sería el interno? El frénico. El nervio frénico. ¿Qué hace el frénico? El diafragma. El diafragma se va para abajo, me da más campo a la cavidad torácica cuando se va para abajo, entonces puedo meter más aire.
Entonces, ¿está influyendo en la respiración? Sí. Entonces, el nervio respiratorio interno de Charles Bell, diafragma respiratorio externo, ese torácico, largo, ¿no? Eso no se debe olvidar. Otro, de C5, de C6, de C7, de C8, ¿qué nace de ese? Para los escalenos y el músculo largo del cuello. Exactamente, para el nervio músculo largo del cuello y los escalenos. ¿No? Entonces los escalenos y el músculo largo del cuello. ¿Para qué más? ¿Qué más nace por ahí? El De ese 5 supraescapular. el dorsal de la escápula. De ese 5 el nervio Dorsal de la escápula, ¿no? Solamente de C5, nervio dorsal de la escápula. ¿Y del tronco primario superior? Subclavio y supraespinoso. subespinoso. O subescapular, creo. ¿Supraespinoso? Subescapular. Supraescapular. 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 Ya, es el nervio supraescapular. Supraescapular. Ahora, este nervio supraescapular, ¿por dónde va? Por la espetadura de la. Y el borde del superior escápula. del Ya, la escápula tiene una escotadura que se llama escotadura coracoidea. Y arribita tiene un ligamento, ¿cierto? A ver si lo muestro aquí. Hago la escápula en la vista posterior, así. Aquí está la espina de la escápula, aquí está su borde superior, aquí está la apófisis coracoide, que tiene la forma de un dedo flexionado, y aquí hay una escotadura, entonces voy a hacer así. Esta escotadura se llama escotadura escapular. Estamos viendo una vista posterior porque estamos viendo la espina. Aquí hay un ligamento que se llama ligamento transverso de la escápula, ¿no? Entonces eso ya no es una escotadura como tal, se convirtió en ¿qué? Un agujero. ¿Qué se llama ese agujero? Coracoideo. ¿Ya? Agujero coracoideo. Entonces, por aquí dentro de este agujero, es decir, por acá, estará pasando el nervio supraescapular, que es rama colateral del plexo braquial, específicamente del tronco primario superior, ¿no? Pero si pasa el nervio supraescapular, va a pasar la arteria y la vena, ¿no? Pero lo hace por arriba, ¿ya? Que son dos venas y una arteria, van a estar pasando por arriba. Entonces, lo que les puede entrar en pregunta de examen es ¿qué estructura pasa por el agujero coracoideo? Y ustedes solo tienen que entrar nervio supraescapular, ¿no? O les pueden preguntar el nervio supraescapular que pasa por el agujero coracoideo de rama de plexo cervical, braquial, y voy así, ¿no? O nervios radiales, pueden poner. Y ustedes saben que tienen que cerrar supraescapular, ¿ya? Nervio subclavio, ¿para dónde irá? Al músculo superior. Músculo subclavio, ¿dónde está? Debajo de la clavícula, ¿no? Subclavio, debajo de la clavícula. ¿No? Se ve el cadáver ese músculo. No es un músculo chiquitito. Bueno, ¿qué más? ¿Nos falta alguna rama? Ahí, el tronco superior. Creo que no. Medio, inferior. Del tronco secundario medial salen unas ramas de inervación cutánea para el antebrazo y el brazo. ¿Qué se llamarán? Nervio de. Cutáneo antebraquial y cutáneo braquial. Antebraquial. Medial. Ya, medial. Y sale nervio cutáneo braquial medial. Bien. Ya. Entonces significa que uno de esos nervios va a ir hacia el antebrazo, ¿no? Al antebraquial. ¿Y el braquial hacia dónde va a ir? Hacia el brazo. ¿Pero hacia qué parte del brazo? Medial. La parte interna, hacia la parte medial, ¿no? Entonces, ¿quién inerva todo esto sensitivamente? Las ramas colaterales del tronco secundario medial, es decir, nervio cutáneo braquial medial, nervio cutáneo antebraquial medial. Pero si yo les pregunto específicamente en dónde terminan estos nervios distribuyéndose, ¿qué dirían? En la piel. En la piel, ¿cierto? Todo nervio sensitivo va a la piel, porque el que siente la sensibilidad es la piel, hablando de la superficie corporal. ¿Ya? Entonces, estos terminan en la piel, no se olviden nunca de eso. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar un cadáver, siempre va a estar más superficial que los demás nervios, ¿ya? Porque los sensitivos terminan en la piel. Estos son netamente sensitivos. Ahora, ¿qué más? Lo de los pectorales. ¿Qué nace del tronco secundario lateral? Nervio pectoral lateral. Ya, y de aquí, El pectoral medial. la medial y forma de nervio, Asa de los pectorales. el asa de los pectorales, ¿no? Hacia los pectorales. Asa de los pectorales. No, el asa de los pectorales. ¿Inerva el músculo pectoral mayor y menor? Ya, pectoral mayor y menor. ¿Qué más? Aquí. En el posterior. En posterior sale El subescapular inferior y superior. Ya, los escapulares, ¿no? Los nervios subescapulares, me han dicho que son dos, uno superior y uno inferior, pero finalmente se forman los nervios, el nervio subescapular. Ya.
Entonces, ahora vamos a las ramas terminales. ¿Ya? Las colaterales no las suelen preguntar mucho, las que preguntan más son las terminales, pero siempre está bien saberlas. ¿Ya? El nervio musculocutáneo, ¿qué inervará sensitivamente? Anterolateral del. Ya, la parte anterolateral del antebrazo, ¿no? Pero, ¿saben qué? Este nervio se llama nervio musculocutáneo o perforante de Caselus, ¿no? ¿A qué músculo perfora? El corazón. Perfora coraquial, entonces no se olviden eso. ¿Por qué se llama nervio perforante de Caselus? Porque perfora el músculo coracoraquial. Ya, y lo voy a buscar, no olvidé buscarlo en el cadáver, pero vamos a buscarlo eso, tiene que estar. ¿Ya? Porque de esa manera es uno para guiarse en el cadáver que, este es el nervio musculocutáneo, ¿no? Porque lo perfora así al coracoraquial. Ahora, entonces, lo vamos a hacer así más gráfico, lo voy a anotar. Nervio musculocutáneo, entonces, motoramente inervaría todos los músculos de la región anterior del brazo, ¿ya? A todos los músculos de la región anterior del brazo. Pero sensitivamente inerva a la región anterolateral del antebrazo. Ya está, inervación sensitiva y inervación motora, ¿no ves? Músculo cutáneo, ya está. Ahora vamos con el nervio cubital. ¿Ya? Vamos con el nervio cubital. ¿Qué inerva el nervio cubital? El antebrazo. El antebrazo. ¿Ya? ¿Qué parte del antebrazo? Anterior. La parte interna, ¿cierto? La parte interna, pero sensitivamente no, no lo hace sensitiva, porque ya está inervado sensitivamente, ¿no ves el antebrazo? Antebrachial, medial. Entonces cuidado con ese detalle, ¿no? Pero sí inerva a los músculos de esta región. Uno es el músculo flexor cubital del carpo, ¿cierto? Y otro es a los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. Ya, nada más. Esas dos cosas tienen que anotarse, nada más. ¿Ya? Entonces, eso es cubital. Ahora, después vamos a ver la inervación sensitiva de la mano, que también da en el cubital, se lo da a estos dos dedos acá. ¿Ya? Vamos a ver detallosamente la mano. El nervio axilar, ¿qué hace el nervio axilar? La parte de la Ya, el deltoide también, ¿no? deltoide. Entonces, y sensitivamente, la región del hombro. Ante. No, y ahora la región del hombro. Ya toda esta región del hombro, Ricardo. ¿Cómo está conformado el hombro? Tres huesos tiene: clavícula, húmero y escápula. ¿Ya? Y escápula. Ahora, entonces, nervio axilar ya está. Nervio radial, ¿qué hace el nervio radial? Motoramente inerva al músculo tríceps, que es el único que está en el antebrazo, y también al anconio le da una rama. ¿Ya? Al músculo anconio y al tríceps, porque el anconio también está por aquí, ¿no? Entonces al anconio y al tríceps. Pero también inerva los músculos extensores del antebrazo. Ya, los músculos extensores del antebrazo. Entonces no tiene que olvidarse el nervio radial. Y sensitivamente aquí inervará igual lo mismo, la piel de la región posterior del brazo y del antebrazo. ¿Ya? En sí, da muchas ramas con ciertos nombres. Por ejemplo, el nervio radial termina en una rama anterior que es sensitiva, una rama posterior que se llama nervio interóseo posterior, se mete por la arcada de Frozen, pero eso no es como que tienen que saberlos a detalle. Si ustedes quieren aprenderlo por su cuenta, pueden aprenderlo. Pero lo que yo sí o sí quiero que sepan para qué sirve, a dónde va, qué hace. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren estudiar las ramas así a detalle, está bien. Me pueden preguntar y igual les puedo enseñar, ¿no? Pero ahorita vamos a priorizar esto por tema de tiempo. ¿Ya? Y en el cadáver vamos a tratar de decir todas sus ramitas, bueno, se les voy a decir. Nervio mediano. Este nervio mediano pasa por el brazo. ¿Pero qué característica tiene cuando pasa por el brazo? Ya, no da rama, una característica es esa. ¿Qué más? Que va a ser planeación, ¿De supinación. cuál? Planeación, supinación. Pasa por el surco bicipital medial, O no, no. Ya, circuito medial, pero ¿con quién pasa rodeado? la arteria humeral. Por la arteria humeral y las dos venas humerales. Significa que forma parte del paquete vasculonervioso del brazo, ¿ya? Y no da ningún nervio ahí, entonces, junto con el paquete vasculonervioso del brazo, que está envuelto por la vaina braquial, ¿ya? Pasa por el timo, lo vamos a ver en el cadáver, se ve bien, y se va, ¿no? Y termina a nivel de la mano, ¿ya? Pero, ¿qué inerva? Los músculos Del brazo. del antebrazo, del anterior, los flexores, excepto los que inervaba el nervio cubital. ¿Ya? Así de fácil. Inerva todos los flexores excepto los que inerva el nervio cubital. Ya está, ¿no? De esa manera, dense en cuenta que estamos sabiendo un plexo braquial a grandes rasgos.
Ya lo estamos sabiendo a grandes rasgos. Yo les voy a grabar un video de irrigación y le voy a hacer, ¿qué me ha faltado ahí? Le vamos a hacer un repaso de músculos, ¿ya? Y junto con su inervación van a ver que es fácil. Temas de tiempo, vamos a empezar a ver puro cadáver, ¿ya? Les voy a decir igual qué estructuras van a entrar en el viernes, qué estructuras pueden entrar en el examen del viernes. ¿Alguien las va a anotar ya? ¿Quién puede anotar y querés anotar? ¿Alguien con un lapicero con su teléfono? Letra bonita. Yo les voy a ir mencionando, puede que entre el esófago, neurofrénico, cosas así. De cadáver. ¿Ya? Entonces... El martes digo que va a haber clases. ¿Va a haber clases el martes? El martes sí, va a haber. El jueves ya no. Ya no. También, para lo que quieran. Ah, sí, pues. Venimos martes. Ah, no, me olvidé mencionarles que esto igual a veces suele entrar, ¿ya? En el examen. Pues está grabando, güey. ¿Qué quieres que anote? Ya. Si ustedes ven la columna vertebral de una vista lateral, vamos a ver que la columna vertebral no es recta. No es recta la columna vertebral. Si lo ven de una vista posterior, si ustedes ven mi columna vertebral ahorita, sí, es recta, es así, más o menos así. ¿Ya? Pero si ustedes lo ven así en una vista lateral, mi columna no es recta. Y si ustedes, significa que si ustedes lo ven en una radiografía, tampoco va a ser recta. ¿Ya? La columna vertebral de una vista lateral. Entonces, sabiendo eso, no se van a asustar en una radiografía y van a decir, wow, no, porque no es recta. Entonces, ¿cómo es? Tiene curvaturas, ¿ya? Entonces, estas son las curvaturas de la columna vertebral. Dense en cuenta que las cervicales, lo voy a poner aquí, cervicales, su convexidad se va hacia donde esto es anterior. Se va hacia anterior. Y su concavidad, que es esto de acá, va hacia posterior. Pero en las torácicas, ¿cómo es? Su convexidad hacia dónde se va, hacia anterior o posterior. Posterior. ¿Ya? Posterior. Y su concavidad anterior. ¿Lo ves? Y pasa lo contrario. De nuevo lo que pasó en la cervical aquí en las lumbares. Las lumbares, ¿cómo sería? Convexidad adelante, concavidad posterior. ¿Ya? Y en la sacra sería convexidad posterior, concavidad anterior. ¿No? Ahora miren lo siguiente de aquí. Por eso aquí cuando la columna torácica se sobresale mucho se forma una joroba que se llama la joroba, joroba de búfalo, creo que le dicen, ¿no? Ya, la joroba de búfalo en la parte más superior, porque ¿hacia dónde va su concavidad? Hacia posterior, es decir, sale la joroba para allá atrás, ¿no ves? Ahora, cuando las vértebras cervicales se van hacia muy adelante, a esto se lo conoce como lordosis, ¿ya? A eso se lo conoce como lordosis, ¿no? Puede haber una lordosis cervical o puede haber una lordosis lumbar, porque son las únicas que su convexidad van hacia anterior. Son las únicas. La convexidad de la torácica y de la sacra, ¿hacia dónde van? Hacia posterior, ¿cierto? Entonces ellos no pueden tener una lordosis como tal. Ahora, esto de aquí. En una columna vertebral recta, si la columna empieza a doblarse, a eso se llama escoliosis. ¿Ya? Entonces, para saber lo anormal, es decir, esto y esto, lordosis y escoliosis, primero teníamos que saber la anatomía. Si no sabíamos la anatomía, no podemos saber lo que está mal, ¿no? Vamos a traer el cadáver. Ya, vamos a traer el cadáver. ¿Me pueden ayudar los chicos?